En este video se hablará un poco sobre el síndrome de Nick-Mejen. Los integrantes son Melissa Aguilar, Janet Picos, Miriam Higuera y Dacia Ubiarco. Generalmente, la inestabilidad genómica se produce cuando muta uno de los genes que intervienen en el mantenimiento de la integridad del DNA, y esto origina diversas patologías en el humano. Dependiendo del momento y el sitio de la mutación, si ocurre en células somáticas dentro de un individuo normal, puede derivar en cáncer. Si la mutación ocurre en células germinales y se concibe un individuo con mutación constitucional, es decir, en todas sus células, entonces puede tener un individuo con un síndrome de inestabilidad genómica, con una alta y rápida acumulación de lesiones y mutaciones permanentes que pueden desembocar en muerte celular. La disminución de células dará falla en el crecimiento, deficiencia inmunológica o anemias. Pero si el daño celular es subletal, entonces se puede generar envejecimiento prematuro, y si eventualmente una célula adquiere ventaja reproductiva, se podría generar cáncer. Actualmente hay más de 10 síndromes de inestabilidad genómica, entre ellos los llamados síndromes de inestabilidad cromosómica, porque en sus células se encuentran mutaciones a gran escala, visibles en los cromosomas. A continuación se abordará uno de ellos, el llamado síndrome de Nick-Mejen. En 1981 se dio por primera vez el síndrome en 2 hermanos con microcefalia, estatura baja, anomalías en la pigmentación de la piel, retraso mental, defectos inmunológicos y una alta prevalencia del reordenamiento del cromosoma 7 y o del cromosoma 14 en linfocitos cultivados. En 1985 se descubrió un grupo de pacientes con un trastorno genético aparentemente nuevo caracterizado por microcefalia con inteligencia normal, defectos inmunológicos celulares y humorales, y una sorprendente predisposición a las neoplastías malignas linfáticas. Estos casos fueron posteriormente estudiados y encontrados para encajar en la categoría del síndrome de la ruptura de Nick-Mejen. Otras investigaciones revelaron que las células in vitro derivadas de pacientes con síndrome de ruptura de Nick-Mejen muestran anomalías características similares a las observadas en ataxia telangiectasia (AT), incluidas la inestabilidad cromosómica espontánea, la sensibilidad a la radiación ionizante y la síntesis de ADN radioresistente. Sin embargo, aparte de la deficiencia inmunitaria y la predisposición de neoplastías malignas, las manifestaciones clínicas son distintas. Por lo tanto, el síndrome de ruptura de Nick-Mejen se ha considerado durante mucho tiempo una variante de AT. En 1998, sobre la base de fenotipos celulares y los resultados de estudios de complementación celular somática que sugieren heterogeneidad genética, propusieron el término de variantes AT para enfermedades en este grupo de pacientes. Los grupos distintos fueron designados como variante AT1 para el síndrome de ruptura de Nick-Mejen y variante AT2 para el síndrome de ruptura de Berlín. Los estudios de vinculación permitieron la exclusión del gen responsable del síndrome de ruptura de Nick-Mejen, de locus AT, en la banda 11q23, y los puntos de interrupción de translocación en un paciente polaco. El gen NBS1 fue finalmente asignado a la banda 8q21 y se clonó en 1998. Se encontró que las mutaciones en este único gen tenían en cuenta los grupos de complementación AT, B1 y B2. Este desorden autosómico recesivo es causado por las mutaciones en el gen NBS1 localizado en 8q21, que codifica la nibrina. El 90% de las mutaciones involucran una lesión de 5'B, lo cual genera una proteína truncada. El producto de este gen es un miembro del complejo mRN, que actúa como un sensor de daño y como un coactivador en la señalización de puntos de control del ciclo celular inducidos por RDC. Asimismo, funciona como efector de la reparación de RDC tanto en RH como en UENH,
y también participa en el mecanismo de cambio de isótopo en linfocitos B. En particular, la nebrina se encarga de la translocación del complejo mRN al núcleo, de su reubicación a sitios de RDC, así como de estimular su actividad enzimática. Contribuye a la reparación principalmente mediando interacciones proteína-proteína en el sitio de ruptura del ADN. Además, posee motivos que son fosforilados de ATM en respuesta a este daño, así como motivos de interacción con ATM. De esta forma permite su reclutamiento en los sitios de RDC. La participación de ATM y NBS1 en la vía de la señalización común explica que ambos síndromes manifiestan características fenotípicas similares. El síndrome de Nijmegen o NBS, por sus siglas en inglés, es una enfermedad rara, sin una prevalencia estimada hasta ahora. Su forma de herencia es autosómica recesiva. Originalmente se clasificó como una variante de AT, pero pronto se encontró que es otra entidad y se debe a la mutación de un gen originalmente llamado NBS, aunque posteriormente se cambió a NBN. La mutación hipomórfica más común es la de lesión de 5 pares de bases en el exón 6, que produce un fragmento de proteína NBN de 26 KD y una proteína de 70 KD, que se origina por activarse un codón de inicio arriba del codón normal. La nebrina o NBN es una proteína que normalmente forma el heterotrímero mRN, compuesto por MRE11, RAD50 y NBN, el cual se requiere para fosforilar y así activar las PIK sinasas, ATR y ATM, por lo que su actividad es de primordial importancia en el reconocimiento de lesiones, la aparición de DNA y la activación de checkpoints del ciclo celular. Importantemente funciona como sensor para el reconocimiento y procesamiento de los DSBS, tanto en NHEJ como en HR. En células murinas, los mutantes nulos para NBN tienen alterados los checkpoints de G2 e intra-S, muy similar a lo que ocurre con los mutantes ATM. La NBN tiene un dominio de unión con ATM. En esta interacción activa ATM y le permite realizar monomeración y autofosforilación, necesarios para el procesamiento de los DSBS. Esta cercana interacción explica las similitudes entre el fenotipo clínico y celular entre AT y NBS. A nivel celular, los pacientes con NBS presentan inmunodeficiencia celular y humoral, alteración en los checkpoints del ciclo celular e inestabilidad cromosómica, espontánea e inducida por radiación ionizante y bleomiosina, que se presenta como alteraciones, rupturas cromosómicas y translocaciones que involucran los cromosomas 7 y 14 en 4 sitios frecuentes: 7p13, 7q35, 14q11 y 14q32. Esto es similar a la AT. El síndrome de Nijmegen es una rara entidad de patrón hereditario autosómico recesivo caracterizado por microcefalia, cara de pájaro, talla corta, inmunodeficiencia acompañada de infecciones recurrentes, hipersensibilidad a las radiaciones ionizantes y predisposición a la aparición de neoplasias. Pueden aparecer además anomalías cutáneas como manchas color café con leche y vitíligo y malformaciones asociadas como clinodactilia y sindáctilia hasta en el 50% de los casos, estenosis y atresia anal, disgenesia ovárica, hidronefrosis y agenesia renal, entre otras. Debido a la similitud inmunológica y citogenética con la ataxia telangiectasia, se creía que eran una misma entidad, idea rechazada actualmente. Los individuos con síndrome de Nijmegen carecen de la mayoría de las manifestaciones de la ataxia telangiectasia, como ataxia cerebelosa, telangiectasia oculocutáneas y alfa-fetoproteína sérica elevada. Además, recientemente se ha localizado la anomalía genética responsable del síndrome, el gen NBS1 situado en el cromosoma 8q21, diferente al responsable de la ataxia telangiectasia 11q23. El NBS1 codifica la nebrina y su alteración parece ser la responsable fundamental de la predisposición de los pacientes a desarrollar procesos malignos.
Los pacientes con síndrome de Nijmegen presentan una inmunodeficiencia combinada relativamente severa, quizá mayor que la observada habitualmente en la ataxia telangiectasia. Es frecuente en el síndrome de Nijmegen la aparición de infecciones de repetición del tracto respiratorio como neumonías, bronquitis, sinusitis, otitis media y mastoiditis. Por otro lado, las infecciones gastrointestinales y del tracto urinario son las siguientes en frecuencia y aparecen en el 15% de los casos. Se ha demostrado una alta incidencia de falla ovárica prematura en las mujeres que padecen el síndrome, evidenciada por una elevada concentración sérica de gonadotropinas y amenorrea primaria. Además, exhiben ausencia del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Otros hallazgos clínicos son la presencia de alteraciones en la pigmentación de la piel y malformaciones congénitas en algunos pacientes como la polidactilia preaxial y atresia de Coanas, el labio y paladar hendido, el riñón en herradura, las hipopadias y la atresia anal. Los mayores grupos de pacientes fueron diagnosticados en Polonia, la República Checa, Eslovaquia, Alemania y Ucrania. También se ha notificado síndrome de rotura de Nijmegen en Italia, Francia, Gran Bretaña, Países Bajos, España, Bosnia, Croacia, Turquía, Rusia, Marruecos, Argentina, Chile y Nueva Zelanda. El síndrome de rotura de Nijmegen parece ocurrir en todo el mundo, con una mayor prevalencia entre las personas de ascendencia de Europa del Este y Europa Central, en particular los checos y polacos. No se reconoce ninguna predilección sexual por el síndrome de rotura de Nijmegen. La microcefalia, el síntoma más llamativo de la enfermedad, suele estar presente al nacer o se desarrolla poco después. Las características craneofaciales se vuelven más obvias a medida que los pacientes envejecen. Todos los pacientes mayores de 16 años probados tenían retraso mental leve o moderado. En algunos niños se observa la progresión de la inmunodeficiencia humoral con el tiempo. La mayoría de los tumores malignos se desarrollan antes de que los pacientes tienen 20 años de edad. El cáncer aparece antes del diagnóstico del síndrome de rotura de Nijmegen en aproximadamente el 20 y 30% de los pacientes. La supervivencia más larga conocida es de 53 años en una mujer italiana y 33 y 31 en 2 hombres polacos y holandeses. El trasplante exitoso de médula ósea ha abierto una nueva oportunidad de tratamiento. La malignidad es la causa más frecuente de muerte en pacientes con síndrome de rotura de Nijmegen. Otras causas conocidas de muerte son infecciones mortales que conducen a insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal o hepática y aplasia de médula ósea. El síndrome de rotura de Nijmegen es causado por mutaciones en el gen NBN, ubicado en el cromosoma 8q21. Se ha encontrado que el producto del gen NBN, la nebrina, interactúa con al menos otras 2 proteínas. Los BSB de ADN representan el daño de ADN más grave, que, si no se repara con precisión, puede resultar en inestabilidad genómica, incluyendo reordenamientos cromosómicos o mutaciones genéticas, y finalmente puede conducir al cáncer. Se ha demostrado que la nebrina desempeña un papel crucial en la recombinación del interruptor de la clase inmunoglobulina y en el mantenimiento de la integridad de la estabilidad cromosómica. La nebrina desempeña un papel clave en la regulación de la actividad del complejo proteico, que participa en el procesamiento final de rupturas fisiológicas y mutagénicas de doble cadena de ADN. Los BSB de ADN se producen como intermediarios en eventos fisiológicos como la recombinación durante el desarrollo temprano de células B y T, y el interruptor de clase inmunoglobulina en células B maduras, pero con mayor frecuencia son generados por agentes mutagénicos como IR y productos químicos radiomiméticos. Debido a que estos producen reguladores clave, son defectuosos en las células de los pacientes con síndrome de rotura de Nijmegen. Se acumulan aberraciones cromosómicas y se producen inmunodeficiencias y fallagogo. Sin embargo, el estudio de expresión del gen Murray NBN durante el desarrollo del ratón proporciona evidencia de que, aparte de los sitios de DSB fisiológicos en los testículos, timo y brazo, la expresión de NBN también es evidente en varios tejidos y órganos en los que no se sabe que se produzca la reincorporación de los DSB.
Llegado a este punto de nuestro trabajo de investigación, hemos logrado conocer distintos estudios realizados respecto al síndrome de Nijmegen y nos hemos podido percatar de que el diagnóstico de NBS es clínico y los criterios diagnósticos incluyen microcefalia grave, aspecto facial típico, inmunodeficiencia acompañada por infecciones recurrentes, inestabilidad cromosómica, radiosensibilidad y una alta susceptibilidad al desarrollo de cáncer linforreticular. El hecho de que en un paciente no se encuentre la mutación 657 del 5 en el gen NBS1 no invalida el diagnóstico absoluto, ya que dicha mutación, según datos que obtuvimos, se encuentra en el 90% de los casos de NBS, que son en su mayoría de origen eslavo, y se han descrito hasta la fecha otras 7 mutaciones diferentes en el gen NBS1 e incluso alteraciones teloroméricas. Dada nuestra investigación, pensamos que es importante conocer sobre el síndrome, ya que su identificación puede conducir a una detección precoz de los tumores linforreticulares que suelen acompañar al síndrome y a un mejor manejo de la inmunodeficiencia asociada para evitar la aparición de infecciones recurrentes. Creemos que ante todo paciente con microcefalia no afiliada se realice un estudio inmunológico y que si se detecta inmunodeficiencia se realice el estudio de la mutación. Si dicho estudio resulta negativo, se debería llevar a cabo el estudio de radiosensibilidad. También es muy importante resaltar que el análisis de la historia familiar puede apoyar al diagnóstico, dado tumores, microcefalia o hidrocefalia o muerte temprana de un hermano. Hay que recalcar también que aún no existe un tratamiento específico para este síndrome. En conclusión, después de estudiar y comprender sobre el síndrome de Nijmegen, cabe notar lo importante que es en nuestra carrera para el estudio y la detección de este. Sabemos que la bioquímica es una rama primordial para el descubrimiento de enfermedades, como pudimos notarlo en este caso. Como su nombre lo dice, la bioquímica estudia la química de la vida. Nos lleva a encontrar anomalías en los estudios clínicos y no solo eso, sino también el comportamiento y las alteraciones que se dan en cada caso. Sabemos que la bioquímica investiga la forma en la que el ADN puede manipularse como recurso para tratar trastornos genéticos, lo que nos permite afirmar que, así como en este caso se da respuesta a muchas de nuestras interrogantes, como lo son el origen, cómo suceden y por qué, si es que hay tratamiento y cómo emplearlo en el paciente, y cómo es que éste reacciona. La química juega un papel fundamental en el descubrimiento de alteraciones que hay en el organismo, como en este caso pudimos darnos cuenta. No fuera posible conocer sobre el síndrome de Nijmegen sin las bases que ésta nos ofrece, junto con sus ramas.